de la Semana Teológica, la cuarta jornada y nuestro último día. Con mucho gusto les presento a los proponentes de esta primera. Mirla Pérez, licenciada en Trabajo Social, doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Miembro fundador del Centro de Investigaciones Populares. Consultora organizacional e investigadoras de procesos totalitarios y articulista. Alexander Campos, licenciado en Educación, mención Filosofía. Maestría en Filosofía. Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y del IESA. Director del Centro de Investigaciones Populares. Entonces, tienen la palabra. Buenos días. Voy a colocar el cronómetro. Nuestra charla, tal como nos la han pedido, se llama Discernimiento de la sinodalidad en el contexto cultural y político venezolano. Lo vamos a dividir de esa manera. Yo voy a trabajar el contexto cultural y Mirla trabajará el contexto político. De la política tal cual como se ejerce hoy en Venezuela y en la cultura así como es vivida por el venezolano. De esa manera hemos dividido nuestro aporte esta mañana. Por un lado, nos hemos preguntado si existirían posibilidades culturales en Venezuela de vivir según la propuesta sinodal que hace la Iglesia, y si fuese positiva la respuesta, sobre cuáles fundamentos reales se sostendrían esas posibilidades. Por el otro, nos hemos interrogado si desde la práctica del poder político que se ejerce hoy en Venezuela es posible construir ese camino de comunión al que nos conduce la sinodalidad. Estamos convencidos, tal como lo indica la Comisión Teológica Internacional en su documento sobre la sinodalidad, que, y cito, Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Por eso creemos que la sinodalidad no solo es una propuesta de vida a lo interno de la Iglesia, sino un modelo y testimonio capaz de redención de aquellas relaciones estructurales y societales al modo antisinodal. Pero también creemos que desde una actitud de escucha, actitud fundamental de esta sinodalidad, es como se favorece que cada cultura se convierta en el horizonte en el que la Iglesia puede experimentar una reconfiguración más completa, tal como lo expresa el Santo Padre en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Cito, este pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. Entendemos que cuando se está hablando de sinodalidad, y
por lo menos así lo vamos a manejar acá, o por lo menos tal como lo presenta el Papa Francisco, se está hablando de una dimensión constitutiva y no accesoria o circunstancial de la Iglesia. Con esto queremos decir que estamos entendiendo que el modo sinodal es el modo en el que se es Iglesia y no el modo que la moda, la circunstancia, le obligaría a asumir. Además, por constitutivo, estamos entendiendo que es la forma en la que el Señor nos pide que nos conformemos como comunidad, la forma en la que quiere que vivamos en comunión. Y ese modo sinodal, entendemos, se concretiza, se hace realidad en tres aspectos fundamentales que están contenidos en el mismo nombre: en el caminar juntos, reunidos en asamblea y participando en la construcción del reino de Dios a través de la misión evangelizadora. No ahondaremos en este último día de este congreso en estos tres aspectos porque han sido suficientemente debatidos y son aspectos teológicos que están fuera de nuestra competencia. Solo diremos en relación con la temática que nos toca tratar a nosotros y que está referida a las posibilidades de que en nuestra cultura y nuestra experiencia política se vivan estos aspectos de la sinodalidad, que los tres se refieren a la convivencia relacional abierta de la persona y la institución como condición fundante de la sinodalidad. La convivencia relacional abierta como condición. Es decir, la sinodalidad se sostiene en la práctica de convivencia relacional como fundamento constitutivo del ser persona y del ser institucional. Desde el individuo y la institución cerrada en sí y viviendo para sí y desde sí, individuado, no siendo persona ni verdadera asamblea, no se puede construir sinodalidad. Tenemos así planteados los puntos básicos para hacer la pregunta. ¿Es nuestra cultura una cultura abierta a la relación que construye sinodalidad o a la vinculación artefacta que produce individuos? Mundo de vida popular venezolano y sinodalidad. A partir de este punto, sobre las raíces culturales del mundo de vida popular venezolano, vamos a exponer los planteamientos hechos por fundamentalmente el padre Alejandro Moreno. En Venezuela acontecen en el mismo espacio geográfico y político dos mundos de vida, otros entre sí, cuya otredad está definida por una distinta practicación primera de vida. El que vive en la gran mayoría de la población venezolana lo ha llamado Alejandro mundo de vida popular. Es ese sector poblacional excluido de las funciones dirigenciales de todo ámbito, lo que nosotros llamamos comúnmente pueblo. Está constituido por una gran mayoría de pobres, aunque no es la pobreza lo que lo define. Su practicación primera es la relación matricentrada, afectiva, convivial. El otro es el mundo de vida moderno, vivido por un pequeño sector de los venezolanos, que es, además, el que ejerce las funciones de dirigencia en general. Su practicación primera es el individuo o la individualidad. El espacio cultural en el que esta practicación primera del mundo de vida popular venezolano no solo se forma, sino que tiene su mejor manifestación, es la familia. Por eso vamos a detenernos a explicar su dinámica para reconstruir cómo se manifiesta su significado. La familia popular venezolana es estructuralmente matricentrada con un padre ausente, aunque esté físicamente. La familia que allí acontece en este caso
es totalmente distinta al acontecimiento familia occidental. Esta distinción define la constitución de un tipo de persona distinto del tipo que se constituye en el mundo de vida y cultura occidental moderna. En este se da la mujer como estructura humana individual, identificada con su sexo por distintas características, una de las cuales, importante, pero no esencial, es la de ser madre. Lo que importa ahora es señalar que madre e hijo son estructuralmente relaciones y no individualidades. La mujer no es un individuo madre, sino una madre en la que se constituye un yo. El varón no es un yo que es hijo, sino que es un hijo en el que se constituye un yo. Es claro que el yo moderno y el yo popular venezolano son estructuralmente distintos. El primero es un yo individual, el segundo es un yo relacional. El yo individual establece relaciones. El yo relacional vive en la relación y como relación. Para el primero, las relaciones son construidas. Para el segundo, son ya dadas. El primero constituye un orden de relaciones. El segundo vive en la trama de relación. El primero produce y controla las relaciones. El segundo maneja las relaciones en su trama. En el primero, las relaciones son artefactos y por ende producidas técnicamente con predominio de la razón y dinamizadas por el afecto. Por eso pueden parecer abstractas. En el segundo, las relaciones son dadas estructuralmente en el afecto y manejadas con razón afectiva. Todo esto tiene sus implicaciones para la sinodalidad, que son las que habría que ir reflexionando. El afecto no es distinto de emoción. Mientras el moderno se define como individuo, el venezolano popular se define como relación afectiva matricentrada en la convivencia. Tampoco él produce la convivencia. La convivencia es una estructura dada en la que se constituye como relación. De aquí que sea una relación convivial. A este modo de ser hombre, Alejandro lo llama homo convivalis, lo que en lenguaje popular se llama un convive. La convivencia no necesariamente es armónica, puede ser conflictiva sin dejar de ser convivencia. La convivencia en el amor es en todo caso una tarea. Con el inicio de la modernidad renacentista, la convivencia misma se pone en crisis. La convivencia que hasta ese momento se había fundado en la cristiandad, fraccionada esta, tiene que ser refundada sobre otras bases. Ahora no religiosas, para que pueda abarcar a todas. Acabará refundada sobre la naturaleza humana, entendiendo al hombre como individuo. Individuos en lucha para Hobbes o individuos indigentes para Rousseau. Los individuos como tales no generan convivencia, aunque la necesiten. La convivencia ha de ser construida vía pacto o encargada a una autoridad absoluta o a una autoridad democrática. La convivencia es así concebida como un sistema de relaciones construida entre individuos. En el mundo de vida popular, la convivencia es ya una estructura dada. Ambas tendrán que asegurar su armonía, el uno construyéndola, el otro facilitándola. Las relaciones construidas por el individuo moderno, puesto que están controladas por la razón a costa de mantener reprimida el afecto, pueden organizarse en esquemas amplios, formando modelos abstractos de relaciones que son las instituciones económicas, sociales y políticas, y hasta religiosas, que pueden ser tan amplias como la finalidad por la que ha sido construido el modelo. Son por lo menos regibles, modificables, adaptables, funcionales. Su funcionamiento está encomendado a la racionalidad de las personas que las entablan
y cuanto más libre de interferencias afectivas esté, mejor funcionará. Implican una voluntad, por lo menos mayoritaria, de esas personas por asumir el orden modelado por convicción racional. Las voluntades en desacuerdo por convicción racional, contraria o por predominio de lo afectivo, pueden ser toleradas si no entraban demasiado el funcionamiento. Y en caso prioritario, sometidas al modelo por medios que van desde la coacción pacífica hasta el sometimiento violento. En cualquier caso, mediante el poder racionalmente previsto y planificado. Poder que se justifica por la misma necesidad de funcionamiento de todo modelo relacional abstracto, ya que otro sistema relacional no es posible a partir del individuo. Cada persona inevitablemente deja de ser ella para convertirse en una función, una forma, una categoría, un cargo. La relación matricentrada, afectiva, al constituirse como trama regida por el afecto, no sin razón, es de corto alcance. Es verdad. Esto quiere decir que llega hasta los que están en la trama, que es a modo familiar. El que no entra a modo familiar en trama resulta un extraño. La trama, sin embargo, al contrario del modelo abstracto, no es cerrada. Está siempre abierta a expandirse, pero por vía de trama, por generación de relaciones, no por construcción de relaciones desde su interior y no por incorporación a un sistema previamente modelado. A primera vista, nuestro pueblo no ha formado sistemas amplios de convivencia, sino grupos pequeños unidos por vínculos directos de personas a personas que algunos no resisten a la tentación de llamar clanes. Según eso, decía Alejandro, los barrios tendrían que ser un mundo anárquico de clanes enfrentados, de grupos familiares aislados en el mejor de los casos. Y no lo es. No son reconocibles en él instituciones modernas propias, pero algo que cumple función integradora existe, pues no se da verdadera desintegración. A pesar de la imagen que fuera de los barrios se publicita. Sí existen, pues, vías para construir grandes tramas relacionales funcionantes en la manera de ser del mundo de vida popular. Puede ser que todo el país esté entramado de esa manera al margen del modelo moderno republicano y ni siquiera nos demos cuenta. En la convivencia entramada, las personas no dejan de ser ellas. Asumen también roles o funciones, pero nunca se identifican como rol o función. El moderno que observa la trama desde fuera, la interpreta en sus claves modernas y pretende así haber captado su realidad. No se da cuenta de que la ha reinterpretado a otro mundo de vida y a su sentido, cosa que le es completamente externa. Elabora así un conocimiento que es solo conocimiento de sí y no del otro popular venezolano. Las consecuencias son muy graves. A partir de ese pseudoconocimiento se proyectan intervenciones y políticas que, además de que han sido secularmente un fracaso, entraban la normalidad del vivimiento del mundo de vida popular, el cual ha tenido suficiente viveza como para mantenerse. La convivialidad es una cualidad constitutiva de la persona y el mundo de vida popular en la practicación de la relación de convivencia en la que desde el origen se vive en el mundo. La convivialidad viene de la convivencia y desemboca en la convivencia, pero no es en sí convivencia, sino apertura a la convivencia, posibilidad de construir sinodalidad. La convivencia en familia, vecindad, comunidad, se producirá desde la apertura y no desde prescripciones externas reguladoras. El individuo, en cambio,
es de por sí cerrado a la convivencia. Necesita, por tanto, producir mecanismos externos, esquemas prescriptivos para que la convivencia se produzca. Como debemos abordar lo político, lo dejamos hasta aquí. Nos conformamos con insinuarles lo que podrían representar los retos que implica para la Iglesia constituirse en testimonio de iglesia sinodal en una cultura abierta a la convivencia y en otra cerrada en el individuo. Bueno, continuamos. Vamos ahora a abarcar lo que sería una cultura antisinodal y qué derivaciones políticas tiene bajo el contexto venezolano. Entonces continuamos con la ubicación en la sinodalidad. La sinodalidad es un camino eclesiástico centrado en la hospitalidad, comunión, fraternidad, acompañamiento. Parte de la noción de una iglesia inculturada, antropocéntrica, comprometida, que invita al hombre a caminar junto a Dios en la construcción del reino de los cielos. La sinodalidad indica, cito, el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Remite, por lo tanto, al Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados los discípulos del camino. Sus discípulos estamos en una dimensión universal. Pertenecemos a la Iglesia en un sentido general, pero también formamos parte de una cultura. Tenemos condiciones de posibilidad para pensar y actuar en la sinodalidad. Este camino sinodal nos lleva a hacer una precisión, cito, mientras que los últimos sínodos han examinado temas como la nueva evangelización, la familia, los jóvenes, la Amazonía, el presente sínodo se centra en el tema de la sinodalidad propiamente dicha. De modo que el actual proceso sinodal, allá cierro comillas, que estamos llevando a cabo está guiado por una pregunta fundamental. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en los distintos niveles, desde el local hasta el universal, permitiendo a la Iglesia anunciar el Evangelio? ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal? Cierro comillas. La peculiaridad en este momento es que se nos invita a pensar y vivir la sinodalidad en sí misma, como proceso y como camino. Esta propuesta nos coloca frente a la situacionalidad, a la circunstancia, a la vida que discurre en el mundo y en la cultura. En términos orteguianos, cito a Ortega, que nos ubica en la dimensión vital, toda vida es hallarse dentro de la circunstancia o mundo, porque este es el sentido originario de la idea mundo. Mundo es el repertorio de nuestras posibilidades vitales. No es, pues, algo aparte y ajeno a nuestra vida, sino que es su auténtica periferia. Representa lo que podemos ser, por lo tanto, nuestra potencialidad vital. Cerramos a Ortega. La invitación sinodal es a encontrarnos en este mundo plenamente humano, guiado por el proyecto divino. Se trata del misterio de la encarnación. Jesús divino y humano al mismo tiempo, viviendo condiciones culturales específicas. Seguimos con el punto, proyectos políticos cerrados a la sinodalidad
el totalitarismo, caso venezolano. La cultura nos lleva a la política, en el sentido que toda noción de poder se produce según un modo cultural específico. En este sentido, la política forma parte del complejo cultural desde el cual cada hombre intenta encontrar una forma de estar en la vida pública y gobernarla o ser gobernado. En este sentido, Foucault coloca una de las preguntas esenciales: ¿qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata? A lo que responde el mismo autor: los códigos fundamentales de una cultura, los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus caminos, sus técnicas, sus valores, las jerarquías de su práctica, fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá. Según esto, hay órdenes y hay culturas. Nos reconocemos en unas y en otras no. Nos reconocemos porque pertenecemos a ella. Vida y mundo se imbrican en una sola experiencia. Convivimos y nos reconocemos. Citamos a Moreno, 2008, quien lo presenta claramente en la noción de cultura. Entiendo aquí por cultura la totalidad del vivir concreto de un grupo humano determinado en un tiempo histórico. Este vivir existe de una determinada manera, en un modo de vida. La vida y su modo de existir son inseparables. Su integración constituye la cultura. Ahora bien, la vida, viviéndose históricamente en la totalidad de su existencia, produce su modo histórico de existir, pero a su vez, el modo de vida en el que ésta existe la rige también mientras es por ella regido. Este acercamiento a la cultura nos conduce a pensar que en un mismo país podemos tener distintos órdenes políticos porque tenemos distintos órdenes culturales, lo que decía Alexander hace rato. De modo que élite y pueblo pueden estar transidos de significados distintos y externos uno al otro. La modernidad por un lado y el mundo de vida popular por el otro. Hay múltiples maneras de plantear el poder y la política. Me detendré solo en dos: la democracia y el totalitarismo. La primera ha encajado en las distintas culturas que convivimos en Venezuela. Ha habido modos particulares de darle viabilidad y pertinencia según el grupo humano que la comparte. Sin ser perfecto, es un sistema bastante abierto a la pluralidad. El segundo, como su nombre lo indica, es completamente impuesto. Se trata de un proyecto sobrevenido, extracultural, que lleva al extremo el poder absoluto centrado en una clase o individuo. No es la consecuencia de un proceso de desarrollo interno, por tanto, al no ser una derivación de la cultura, se impone. ¿Qué define un proyecto totalitario? Según Stéphane Courtois, lo define la codicia, abulia, vanidad, fascinación por la fuerza y la violencia, pasión revolucionaria, fuera cual fuese la motivación. Los dictadores totalitarios siempre encontraron los aduladores que necesitaban, ya fuera la dictadura comunista o cualquier otra. Cierro comillas. Desde la definición del propio sistema totalitario venezolano, podemos leer en el Plan de la Patria 2019-2025, la supremacía de la revolución por encima de la persona, el poder popular, entendido popular en términos totalitarios,
por encima de las comunidades y ciudadanía. Cito, no somos el ejercicio de una gestión de gobierno, somos un proceso revolucionario. Es la reconfiguración popular del Estado. Esto es lo que se busca en el Plan de la Patria, haciendo del gobierno de calle en sus distintas escalas sistémicas un proceso constituyente para edificar el nuevo Estado popular, comunal, soberano. El nuevo Estado socialista comunal, basado en los principios enumerados por Courtois, una aproximación, vamos a hacer ahora una aproximación desde la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Nos encontramos con un sistema que parte de las limitaciones y coacción del sujeto, generando las siguientes prácticas: aislamiento, inmovilidad, hambre, es lo que hemos venido viviendo como sociedad. No hay sistema de justicia, por tanto, se fortalece la proliferación de las megabandas, la extorsión y el sicariato. Pobreza extrema, separación de las familias por la migración forzosa, el fomento de una cultura nacional socialista, tal como lo declaran en el Plan de la Patria. Todas estas prácticas van contra la vida humana, someten a la persona y a la comunidad a condiciones extremas que le niegan, le someten y eliminan. Las consecuencias de este tipo de práctica es el genocidio y el desplazamiento forzoso. Su raíz es antisinodal, porque va contra el acompañamiento, el caminar junto y la justicia. El aislamiento que nos impone el sistema nos obliga a encerrarnos, a limitar los vínculos con el otro porque estamos forzados a la inmovilidad. La falta de gasolina, de transporte, de efectivo, nos encierra en el mundo limitado de la casa. Pretende aislarnos del mundo, de la comunidad, de la familia. El aislamiento y la inmovilidad son correlatos del hambre. Si no nos movemos, nos morimos. Sobrevivir el hambre implica estar con el otro, tener la posibilidad de la mano fraterna del hermano que puede auxiliarnos. Para eso necesitamos movernos, buscar la ayuda y la solidaridad. El sistema lo niega. Siendo vulnerables, somos más útiles al sometimiento. La individualidad y el encierro impiden el encuentro, va en contra, por tanto, de la sinodalidad. La muerte que se protege bajo la sombra criminal del sistema totalitario venezolano va contra el quinto mandamiento. Lesiona la vida humana, la somete, están bajo el orden del crimen organizado. ¿Cuántos pueblos del interior del país en este momento son asediados por el crimen, la extorsión y el sicariato? ¿Cuántos hermanos venezolanos están siendo perseguidos injustamente o han sido amenazados por alguna banda criminal? La muerte que produce el crimen organizado o los cuerpos de seguridad del Estado va contra la sinodalidad porque niega la vida esencial para el encuentro, el acompañamiento, para el amor. La muerte es la imposibilidad de amar y el sistema se basa en esa imposibilidad, en esa negación. La migración forzosa por hambre, por pobreza, por inseguridad, es una de las evidencias más claras de antisinodalidad. La imposibilidad del abrazo, del estar juntos, de ser intencionados con el que quiero y serle cercano desde la convivencia. ACNUR acaba de publicar en enero de 2022 la cantidad de 6.400.000 personas desplazadas en Venezuela.
Un país fuera del país. ¿Cuántas familias desmembradas? ¿Cuánto desarraigo afectivo? ¿Cuánto desarraigo? ¿Cuánto desgarramiento? Una diáspora en el desierto, un nuevo éxodo que nos recuerda la peregrinación y sufrimiento del pueblo de Israel. Somos un pueblo hambriento en búsqueda de la nueva alianza. El camino sinodal nos acercará a esa alianza fraterna, favorecerá el reencuentro familiar, humano, cristiano, de los que sufrimos esta tragedia nacional. ¿Nos traerá este sínodo un mensaje de reconciliación y libertad? Preguntas abiertas. El sistema se reafirma en sus propios intereses. Busca eliminar todo lo que nos hace fuerte: cultura, identidad, fraternidad, convivencialidad, familia, comunidad. Nos impone una nueva cultura nacional basada en los valores socialistas o en lo que plantea en el Plan de la Patria 2019-2025. Impulsar la cultura socialista, o mejor, la edificación de la cultura socialista y de la identidad nacional. Cito textualmente. Procura la desidentificación cultural, eliminar de raíz nuestros valores cristianos, fraternos, basados en la convivencia. Estamos frente a una sinodalidad amenazada, negada, limitada por el sistema político totalitario venezolano. Bajo la lógica de la dominación no es posible hacer algo. Nos toca como cultura producir la liberación desde nuestra potencialidad, desde nuestra estructura. La sinodalidad, camino de reconciliación. Para cerrar, quisiera citar en extenso a Alejandro Moreno, 2008, cuando se dice que el venezolano no ha logrado ni siquiera formar comunidad, se está haciendo una afirmación totalmente falsa. Comunidad, como lo entienden los modernos, ciertamente no, pero comunidad como entramado de relaciones de vecindad convivial es un hecho indudable para cualquiera que se sumerja en el pueblo y desde él la viva. No una comunidad de instituciones comunales, sino una comunidad de relaciones conviviales que produce sus propias formas de convivencia, las cuales no pueden recibir el nombre moderno de instituciones porque pertenecen a otro mundo de vida. Lo que no puede nombrar desde sí mismo, la modernidad lo declara inexistente, pues las condiciones de existencia la pone su lenguaje. Cierro la cita. El proyecto comunal es la negación absoluta de la convivencialidad vecinal. Para poder desarrollarse, deben asegurarse de que el otro no tenga capacidad de acción. ¿Qué sentido tiene desnudar estas intenciones de un sistema criminal y totalitario como el venezolano? Solo conociendo su historia, cómo acontece, podemos trazar un camino que nos pueda conducir a la libertad y al encuentro fraterno. El camino sinodal, acompañado del método de planificación pastoral, ver, juzgar, actuar, nos pueden conducir a la comprensión y el discernimiento de las oportunidades que nos encontremos en el camino. Un punto importante es que las comunidades venezolanas no están implicadas en el poder totalitario, y ahí hay una apertura. No está consumado el objetivo del sistema que busca anular la voluntad y lograr la desidentificación cultural que permita la resignación. Las comunidades, en lugar de renunciar a su identidad, se repliegan en ella, la reafirman, convirtiéndose así en una verdadera amenaza para el sistema. Por ejemplo, ante el desplazamiento masivo y la pobreza, el que se va envía dinero a la familia y la familia que se quedó se vio obligada por solidaridad a compartir con el vecino. Cito un relato de una persona en el marco de nuestras investigaciones. Yo tuve una experiencia, un vecino que ahora está afuera, le transfirió a su mamá y la señora compró un sancocho y se hizo una olla comunitaria. Dios, yo participé de esa olla comunitaria y vimos personas del sector y fuera del sector que salieron a buscar comida.
Cuando llegaron, que ya no había sopa, mira, eso fue una tristeza para los niños. Desde la cultura, cierro la comilla y la cita a la persona, desde la cultura abierta a la sinodalidad, tal como lo mencionaba Alexander anteriormente, no basta resolver el problema individual y familiar, sino que hay siempre la intención del acompañamiento, de la actitud fraterna, del desafío de dar al otro lo que incluso no se tiene. Hacer que 5 panes y 2 peces alimenten a toda una comunidad. Esa es la hospitalidad, comunión, camino sinodal que nos replantea la convivencia misma y en la que está abierta nuestra cultura venezolana, y lo cierra el proyecto político totalitario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Mirna y Alexander por su aporte. Nos queda a nosotros, todos los presentes, continuar este camino de reflexión y aprovechar divinamente y humanamente lo que el pueblo, nuestro pueblo, nos está invitando a leer desde la sinodalidad. Bien, tenemos una pausa de 15 minutos, ¿sí? 15 minutos.